Me llamo Yaneye López, y tengo 63 años. Nunca imaginé que contaría mi historia de esta manera, no después de haber perdido a Cameron. El hombre con el que me casé a los 22 años, el que me sostuvo en cada tormenta, ya no está. Ahora me siento en nuestra vieja casa, en la costa de Oregón, con el sonido de la lluvia invernal deslizándose por las ventanas y el reloj haciendo tic-tac en la cocina. El silencio es pesado. No es el tipo de silencio pacífico. Es el tipo que hace que cada crujido de la madera se sienta como un eco de la ausencia. La mayoría de las mañanas me despierto antes del amanecer, no porque quiera, sino porque el sueño se siente frágil sin la respiración constante de Cameron a mi lado. La casa está fría en invierno, un frío que se mete en los huesos, y te recuerda que nadie ha encendido el fuego todavía. Camino por las habitaciones tocando las cosas que construimos juntos, y me pregunto cómo es que la gente puede decir que este lugar es demasiado para mí. Para mí, es el último pedazo vivo de él. Doblar sus camisas ha sido la tarea más difícil. Durante meses no pude ni siquiera tocarlas. Olían a su loción para después de afeitarse, tenue, pero lo suficientemente fuerte como para llevarme de regreso a las mañanas en que tarareaba en la cocina y me besaba en la frente. Cuando finalmente logré doblarlas, fue como cerrar un capítulo de mi propia piel. La casa aún conserva su espíritu. La mesa de cocina que lijó, las escaleras que pintó, incluso la cerca del patio trasero donde discutía con la brisa marina cada primavera. Todo sigue aquí. Y sin embargo, sin él, he comenzado a entender lo que realmente significa el silencio. La gente dice que el duelo viene en oleadas, pero el mío se siente más como una marea que nunca se va. El mundo exterior sigue avanzando, pero aquí dentro, el único sonido es el viejo reloj de péndulo, haciendo tic-tac, recordándome cada año que tuvimos y a todos los que hemos perdido. Cuando Jeremy golpea mi puerta, el sonido me sobresalta. Mi hijo tiene la misma energía nerviosa que tenía de niño, moviendo el pie, cambiando su peso, fingiendo no notar su propia ansiedad. Ahora tiene 35 años, con esposa y un bebé recién nacido. Pero el niño que crié todavía brilla detrás de sus ojos. Me abraza brevemente y luego se sienta, ya inquieto. Eloise espera en el coche, sosteniendo a la pequeña Fiona. Puedo verlas a través de la ventana. Empanada balanza al bebé contra su hombro, mientras mira fijamente hacia adelante, como si supiera de qué tratará esta conversación. Jeremy aclara su garganta, y comienza a hablar como si hubiera ensayado. Me dice que la casa es demasiado grande para mí. Me dice que debe ser difícil mantener las reparaciones ahora que Cameron ya no está. Enumera los impuestos, la caldera, el techo. Cada palabra se siente como un pequeño corte que convierte la vida que construí con Cameron en una carga, en algo imposible de manejar. Luego añade la última. Paisa. Dice, Eloise está agotada. Dice, Fiona necesita cuidados las 24 horas. Dice, el amor de una abuela es mejor que cualquier niñera. Me mira a los ojos y dice, deberías venderla casa, mudarte más cerca y cuidar del bebé a tiempo completo. Asiento lentamente, sosteniendo la taza de café entre mis palmas. Mis manos están frías, aunque la cerámica está caliente. Oigo sus palabras, pero en mi mente veo a Cameron inclinado sobre el banco de trabajo, construyendo una cuna para Jeremy cuando nació. Criamos a nuestros hijos aquí. Celebramos cumpleaños en esta casa, aniversarios, incluso simples noches de martes. Ahora mi hijo se sienta en la silla de Cameron, y me dice que es hora de dejarlo todo. Le digo que lo pensaré. Las palabras salen suaves, pero por dentro siento que algo comienza a despertar, algo que había estado dormido durante meses. Es la parte de mí que es más que madre, más que viuda,
Es la mujer que una vez voló a través de océanos, que habló con desconocidos en salas de juntas, que tomó decisiones importantes. Intento recordarme que esa mujer todavía existe. Después de que se va, observo cómo su coche gira en la esquina y la casa vuelve a quedar en silencio. El tic-tac del reloj suena más fuerte que nunca. Camino hacia el pequeño estudio que Cameron y yo compartíamos, donde sus libros aún están alineados en filas ordenadas. Mi portátil me espera en el escritorio. En la pantalla hay un correo electrónico que aún no he respondido. Comienza con las palabras: lamentamos profundamente su pérdida. Luego ofrece algo que no esperaba: una empresa internacional de consultoría. Necesita a alguien con mi experiencia. El proyecto sería en Canadá, duraría varios meses y todo estaría cubierto. Leo el mensaje una y otra vez, el cursor parpadeando al final como un latido. No sé si estoy lista para dar ese paso. Ni siquiera sé si puedo hacerlo. Pero el pensamiento permanece, agudo y vivo, de una manera que nada más lo ha estado desde que Cameron Felicio. Jeremy cree que ha planificado mi futuro. No sabe que tal vez tengo uno esperándome que me pertenece solo a mí. La noche se profundiza afuera. El viento del océano sacude las ventanas. Me siento en el escritorio, con la mano sobre la vieja pluma de Cameron. Y por primera vez en meses, siento algo parecido a la posibilidad. El correo sigue abierto, brillando débilmente en la habitación oscura. Cierro el portátil suavemente, como si guardara un secreto contra mi pecho. Por ahora, dejaré que el silencio permanezca conmigo, pero sé que no será silencio para siempre. La casa olía a ajo y romero cuando entré, un aroma cálido que debería haberme hecho sentir bienvenida. Eloise me recibió en la puerta, con una sonrisa demasiado rápida, y los brazos llenos de cosas del bebé, mientras Jeremy merodeaba detrás de ella con un extraño entusiasmo. La mesa del comedor estaba puesta con su vajilla de boda, la plata reluciente bajo el resplandor de la luz superior, y un jarrón con lirios blancos se alzaba en el centro, como si alguien hubiera preparado la escena para algo más que una cena. Cog. Mi abrigo en el respaldo de una silla, y sentí el peso de las expectativas antes siquiera de sentarnos. Fiona se quejaba en su Moisés cerca de la mesa, y Eloise se movía constantemente entre la cocina y el bebé, con las manos siempre ocupadas. Entonces apareció Vivian, la madre de Eloise, alta y compuesta en su blusa de seda. Su cabello perfectamente peinado y sus joyas captaban cada destello de luz. Besó a su hija en la mejilla, y me miró con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que tenía un filo afilado. Se acomodó en la cabecera de la mesa como si hubiera ganado ese lugar años atrás. Comenzamos con una ensalada de hojas crujientes y vinagreta, mientras la voz de Vivian flotaba por encima del tintinear de los tenedores. Hablaba de cómo los bebés necesitan estabilidad, de cómo los extraños no pueden reemplazar a la familia, y de lo afortunada que era Fiona por tener una abuela como yo. Su tono era dulce, pero cada palabra pesaba más que la anterior. Jeremy añadió que tenerme cerca aliviaría el agotamiento de Eloise. Eloise asintió rápidamente, con los ojos bajos como si las líneas hubieran sido ensayadas. La lasaña estaba caliente y humeante, pero apenas la probe. La mesa se convirtió en un escenario, y yo era la única que no había recibido un guión. Vivian se inclinó hacia adelante, su mano cuidadosamente manicura descansando en el tallo de su copa. Dijo que había oído hablar de maravillosas comunidades para mayores cercanas, llenas de actividades y amigos de mi edad. Dijo que vender mi casa me daría libertad. Dijo que vivir más cerca significaría que podría ver a Fiona todos los días. Jeremy retomó donde ella lo dejó, señalando lo difícil que debía ser mantener la casa sin Cameron,
lo mucho espacio que era para una sola persona, lo lógico que era para todos si yo hacía el cambio. Los dejé hablar. Mi tenedor empujaba la comida por el plato, pero mi mente estaba lejos de esa habitación. Recordé las salas de juntas en Buenos Aires, donde negocié contratos en español, el aire tenso de las reuniones en París, donde cerré brechas lingüísticas que nadie más podía. Recordé la calma firme que llevé a Tokio cuando guié a socios que desconfiaban unos de otros. Recordé el respeto en sus ojos, la forma en que hombres el doble de mi edad se inclinaban para escuchar mis palabras, la forma en que una vez creí que mi mente podía abrir puertas en todo el mundo. Ahora mi hijo, su esposa y su madre estaban sentados alrededor de una mesa, sugiriendo que mi mayor valor era mecer a un bebé para dormir. El sonido de los suaves llantos de Fiona llenó el silencio entre sus frases, y Eloise la levantó con ternura. El bebé se calmó. Casi al instante, su pequeña mano enroscándose en el cuello de su madre. Los ojos de Vivien se posaron en mí de nuevo, suaves pero inflexibles. Jeremy volvió a hablar, su voz firme, diciendo que esto era lo que significaba la familia. Eloise susurró que significaría mucho para ella. Las palabras me envolvieron como una marea, alejándome de la mujer que una vez fui y empujándome hacia el rincón que habían construido para mí. Sonreí débilmente y no dije nada más. Por dentro, mi pecho se apretaba, pero mantuve mi rostro sereno. Quería que vieran gratitud, pero lo que sentía era la punzada de estar acorralada. El amor familiar a veces puede sentirse como una mano suave que te guía hacia adelante. Esa noche, se sintió como una jaula construyéndose a mi alrededor. La cena terminó con despedidas educadas, pero cuando caminé hacia mi coche bajo la fría noche de Oregón, llevaba conmigo más que el sabor de la comida. Cargaba con el peso de saber que ya habían planeado una vida para mí. Y en su plan, yo ya no era Yaneye López, consultora y esposa, sino solo una abuela de guardia. El golpe en la puerta llegó a media mañana, fuerte y deliberado. Cuando la abrí, Vivien estaba en el porche, con un hombre que nunca había visto. Llevaba un abrigo gris, un maletín de cuero, y se presentó como un psiquiatra especializado en personas mayores. Vivien explicó con una calma ensayada que estaba allí para asegurarse de que yo estaba manejando bien, que era solo una precaution. Su voz era dulce, pero sus ojos revelaban un plan ya puesto en marcha. La palabra se deslizó sobre mí como hielo. Me di cuenta en un instante de lo que era. Querían una firma que me declarara incapaz, un papel que le daría a Jeremy el control de mi vida y de mi casa. Sentí el calor subir a mi pecho, pero obligué a mi voz a mantenerse firme. Les dije con firmeza que no necesitaba una evaluación, ni ese día ni nunca, y que no entrarían en mi casa. Cerré la puerta ante sus sonrisas educadas, mi mano temblando mientras el cerrojo hacía clic. Detrás de la madera, escuché a Vivien murmurar algo al médico antes de que se marcharan. Prison. Las palmas contra la puerta, con la respiración agitada y la furia temblando en mi interior. Pero la ira por sí sola no me protegería. Tomé el teléfono y llamé a David Morris, mi abogado, un hombre que había manejado nuestros asuntos familiares durante años. Su voz fue calmada, mientras me decía que actualizara mi poder notarial y mi directiva médica de inmediato. Recordó que la protección viene de la preparación, no solo de la indignación. Cuando colgamos, ya había tomado una decisión. Nombraría a la jueza Carol López, una vieja amiga que conocía tanto mi fuerza como mi integridad, como mi representante legal. La marea había cambiado. Ellos querían el control, pero no les entregaría la pluma. Jeremy se sentó frente a mí con las manos tan fuertemente entrelazadas que sus nudillos estaban blancos. Eloise se movía nerviosamente a su lado, balanceando a Fiona en sus rodillas como si la presencia del bebé pudiera suavizar el ambiente.
Finalmente, Jeremy soltó un suspiro y dijo que necesitaba ser honesto. La promoción de la que tanto se había jactado no era lo que parecía. Su salario había sido reducido en un 30%. El pago de su hipoteca era de $4.500 al mes, y cada mes les faltaban casi 1.800. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua profunda. Sentí el peso de ellas asentarse en mi pecho. No estaban preocupados por mí, al menos no de la manera en que habían dicho. Habían estado dando vueltas, desesperados por resolver sus propios problemas financieros, esperando que yo desempeñara el papel de salvadora sin siquiera darme cuenta. Eloise se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero cargada de miedo. Habían contado con que yo vendiera mi casa, que me mudara más cerca y que ayudara con Fiona. No se trataba solo de necesitar mis manos para el cuidado del bebé. Habían esperado que mis ahorros y mi casa ayudaran a llenar los vacíos que su vida había abierto. El silencio se alargó, pesado y agudo. Miré a mi hijo, recordando al niño que una vez arrastraba camiones de juguete por nuestra cocina. Al joven que me prometió que nunca lamentaría haber creído en él. Ahora estaba sentado frente a mí, pidiéndome que cambiara mi independencia por su alivio. Le pregunté cuánto tiempo habían sabido esto, y sus ojos cayeron sobre la mesa. Desde la semana después del funeral de Cameron, susurró, mientras yo me ahogaba en él. Dolor. Ellos estaban calculando cómo usar mi sufrimiento como estrategia para sobrevivir. Una chispa de traición ardió intensamente en mí, pero obligué a mi voz a permanecer firme. Le dije que entendía que tenían miedo, pero que no vendería mi casa. Que no me convertiría en su niñera no remunerada. Había cargado con responsabilidades toda mi vida adulta. Crié a mí hijos, mantuve una casa en funcionamiento y apoyé a Cameron durante su carrera. Ahora, a los 63 años, merecía elegir mis días, no entregarlos a la obligación. El rostro de Jeremy se torció de frustración, los ojos de Eloise se llenaron de lágrimas, y por un momento vi su desesperación al descubierto, pero también vi la verdad. Querían una red de seguridad que yo nunca había aceptado proporcionar. Me levanté, la silla raspando el suelo, y dije con claridad que mi futuro era mío. Cualesquiera que fueran las decisiones que tuvieran que tomar, las tomarían como adultos, no encadenándome a sus deudas. La habitación pareció cambiar. Entonces, como si las paredes mismas hubieran escuchado mi declaración. Por primera vez en meses, sentí el suelo firme bajo mis pies. Me senté frente a ellos con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Jeremy se inclinó hacia adelante, esperando que cediera, pero en lugar de eso, le dije que me habían ofrecido un puesto internacional de consultoría en Canadá. Las palabras parecían flotar en el aire, casi irreales. Expliqué que me iría en menos de 2 semanas por al menos 6 meses. El rostro de Jeremy perdió el color, como si lo hubiera golpeado. Eloise parpadeó rápidamente, con los ojos húmedos, susurrando que no podía dejarlos así. Vivien, tan rápida con sus opiniones antes, se quedó sin palabras con sus uñas pulidas descansando sobre la mesa. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Les dije con claridad que había tomado mi decisión, y que no estaba pidiendo su aprobación. Jeremy intentó hablar, su voz quebrándose mientras decía que estaba cometiendo un error. Eloise sostuvo a Fiona con más fuerza, como si aferrarse a la bebé pudiera arrastrarme de vuelta a la jaula que habían construido. Repetí mis palabras, había elegido mi camino y esta vez era solo mío. No más sacrificios sin elección. No más vivir a la sombra de las necesidades de los demás. Esa noche sonó el teléfono. Era Anthony, mi hijo mayor, llamando desde Denver.
Su voz era firme, cálida, y llevaba el peso de un hombre que había observado la tormenta desde la distancia. Me dijo que ya había dado suficiente. Dijo que Cameron estaría orgulloso de mí por elegir la vida de nuevo, por recordar quién era antes de que el dolor intent era borrarme. Sus palabras me llenaron de fuerza, como la luz del sol atravesando las nubes. Entonces supe lo que tenía que hacer. No rescataría a Jeremy de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero Fiona era inocente. Mi nieta tendría mi protección, mi amor y, algún día, los recursos para construir un futuro estable. La decisión estaba tomada. Mi vida volvía a ser mía, y pensaba vivirla plenamente. 6 meses después, estaba en mi apartamento, en Toronto, contemplando el lago Ontario. El agua cambiaba con la luz, un recordatorio constante de que la vida sigue adelante, estemos listos o no. Mi trabajo de consultoría había florecido, trayendo tanto desafíos como satisfacción. Había encontrado un ritmo en esta nueva ciudad, construyendo amistades con colegas y vecinos que me valoraban por quien era, no por lo que podía ofrecer. Por primera vez en años, me sentía viva en mi propia piel. Las llamadas telefónicas desde Oregón eran frecuentes. Jeremy y Eloise habían perdido su casa, sus planes se derrumbaron bajo el peso de las facturas que no podían pagar. Vivían en la habitación de invitados de Vivian, con las paredes pulidas cerrándose sobre su orgullo. Una noche, la voz de Jeremy tembló mientras me pedía $30,000, rogando ayuda para cubrir los depósitos y el alquiler de un nuevo lugar. Su desesperación era cruda, pero no vacilé. Le dije que no podía darle lo que quería. En cambio, creé un fondo fiduciario para Fiona. $50,000 asegurados. Para su educación y necesidades médicas, intocables para sus padres. Era una promesa de amor que trazaba límites, una forma de proteger a mi nieta sin perderme a mí misma otra vez. Eloise lloró en silencio al teléfono, Jeremy discutió, pero me mantuve firme. El amor no debería borrar la responsabilidad. En los momentos más tranquilos, pensaba en Jeremy y en el peso que cargaba. Después de la muerte de Cameron, había estado aterrorizado de fracasar como esposo y padre. Ese miedo se había torcido en control y desesperación. Ahora lo entendía. Pero entenderlo no significaba que pudiera solucionarlo. Sus decisiones eran suyas, así como las mías lo habían sido. Dejarlo ir era una forma de amor en sí misma. El aire vespertino entraba por las puertas del balcón mientras me ponía el abrigo. Tenía planes para cenar con un amable profesor que conocí en una conferencia, un hombre que compartía historias de historia y resiliencia. La vida me había sorprendido con nuevos comienzos. De pie en ese balcón, dejé que las luces de la ciudad se reflejaran en mis ojos, un recordatorio de que sanar no borra el pasado, lo transforma en fortaleza. En mi corazón, susurré la verdad que había aprendido: los límites no son muros. Son puentes hacia la vida que merecemos. Y el amor no es control ni obligation. El amor es respeto, dado y recibido libremente.